Buenas, ¿cómo andan? Continuamos en esta jornada del día de hoy. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Hágame manito, así si se escucha. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, en esta segunda parte vamos a presentar a miembros de la Asociación Profesional de Consultores de Sueño, que bueno, como les conté antes, es una asociación que tiene base en Estados Unidos y, bueno, nuclea los consultores de sueño de todo el mundo. Les contaba, yo formo parte de esa asociación como directora latinoamericana y esta mesa la va a coordinar Gabriela Romero. ¿Estás por ahí, Gabriela? Hola, Anaí, sí, acá estoy. Bueno, Gabriela, ella es consultora de sueño certificada por IPSI también y acompaña familias y trabaja también en instituciones educativas dando formaciones sobre sueño infantil. Y su Instagram es @elpicarosueño. Así que te doy la palabra. También, bueno, va a participar Poli. No sé, Poli, si estás por ahí también. Ahora igual la presentamos a ella. Sí, estoy aquí, Anaí. Genial, buenísimo, todo en marcha. Bueno, Gaby, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ahora nos va a hablar un poquito Poli Revaliente sobre el sueño infantil, los pilares de la salud y el bienestar. Ella vive en España, pero es del Reino Unido. Su Instagram la pueden encontrar como The Sleep Projects. Bueno, les cuento un poco sobre Poli. Ella ha sido asesora de sueño infantil durante más de 10 años, es enfermera y se ha formado en España y en el Reino Unido. Ha trabajado con más de 3.500 clientes en todo el mundo. Es la directora europea de la Asociación de Consultores de Sueño, con la sigla APSC, una organización cuya misión es promover los más altos estándares de práctica para la industria de la consultoría profesional de sueño a través de la formación, la investigación y los 10 años de práctica clínica. Ha desarrollado diversas técnicas para ayudar a los bebés y a los niños a encontrar su propio ritmo natural y a establecer los patrones de sueño saludables que forman la base de un buen sueño de los adultos. Bienvenida, Poli, te escuchamos. Muchísimas gracias por esta introducción. Ya no me queda mucho que decir sobre mí. Así es la primera parte de mi presentación. Pero bueno, no sé si puedo presentar, o sea, pongo mi presentación o simplemente hablo. Puedes poner tu presentación si querés. Sí, fenomenal. Pues lo voy a poner a ver si soy capaz. Un momento. Vale, ¿ya lo veis bien? Perfecto. Fenomenal. Pues eso es un poco lo que ha dicho Gabriela. Voy a hablar del sueño infantil. Me voy a enfocar un poquito más en los niños un poquito más mayores, porque ahí es donde tengo más enfoque ahora y os cuento un poco por qué ha sido mi trayectoria hasta allí, ¿vale? Entonces, ese soy yo, soy Poli. Antes de todo, soy madre de 3 niños y un perro peludo. Y realmente quería mencionar eso como cosa primera porque allí es donde empezó mi viaje como asesora de sueño, especialista en sueño y todo eso, porque como me imagino muchos de vosotros habéis tenido un empiezo con esta profesión parecido, que es que mi hija mayor, pues al principio no dormía bien, yo leía un montón de libros
Y siempre me faltaba alguien que me decía, pues lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, ¿por qué no te funciona eso? Y yo nunca había escuchado realmente, porque hace 11 años por ahí, sobre todo aquí en España, no, esta especialidad no existía realmente. Sí, hubo muchos libros. Hay un libro aquí en España muy conocido que se llama Duérmete niño, no sé si lo conocéis ahí en Argentina. Y da una guía bastante buena, pero también es verdad que ¿sabe? Cada niño es como un mundo y yo quería hablar con alguien para que me ayudase, ¿no? Entonces, o sea, me contacté con una asesora de sueño por una amiga que me contó que había tenido muy buena experiencia y tal, y ya empecé a formar con ella. Ella fue mi mentora y realmente durante estos años que llevo trabajando me he ido formando más y más porque nunca me he quedado como contenta que conocía todo lo que tenía que conocer y saber todo lo que tenía que saber. Y esta mentora realmente me abrió mucha la mente a saber cómo gestionar los padres, gestionar los niños, porque al final, cuando hablamos del sueño de los niños, no estamos trabajando solamente con los niños, sino estamos trabajando también con los padres que simplemente quieren lo mejor para sus hijos, pero a la vez en muchos casos están viviendo una deprivación de sueño muy, muy grande. Entonces hay que saber también gestionar eso. Y mi mentora realmente ha sido ser la clave en esta parte. Y soy enfermera también, como ha dicho Gabriela, formada en España y Reino Unido. Eso lo hice antes de tener los niños, pero eso también me ha dado un muy buen base de la parte científica, médica, de quizás los problemas de sueño un poco más profundos y todo eso. Y en los últimos 4 años me he formado no solamente más en el sueño infantil y de los bebés, sino en los adolescentes y también por fin en el sueño de los adultos, que a su vez hace que tienes una imagen o una visión mucho más holística, ¿no? Porque entiendes pues la parte de cada persona, cada parte de ella con un problema o sí, un problema de sueño de cualquier miembro de la familia, se ve afectado pues todos los miembros, casi siempre. Entonces, para mí era importante entender un poco el sueño de todos. Hace 2 años me formé, fundamos el proyecto de Sleep Project con 2 médicos de cabecera que llevan 20, 25 años ya trabajando como médicos, que tienen una, ¿cómo se llama? Ay, que no me sale la palabra. Interés, que tampoco fue muy difícil la palabra que no me salía. Un interés muy profundo en el sueño, no solamente por su experiencia personal, que los dos han tenido sus propios problemas de sueño personales, tanto en ellos también en sus hijos, sino han vivido desde la pandemia en su consulta muchísimo, un aumento en consultas que han especificado a problemas de sueño, específicamente en muchos casos la insomnia. Entonces, creamos The Sleep Project, que es una pequeñña empresa intentando más que nada educar, informar a la gente con la base científica de sueños basado en evidencia científica y intenta llegar al mundo mundial, intentando hacerlo desde 0 años a 100 años, ¿vale? Yo soy la que más me ocupo con mis compañeras de sueño infantil, de los adolescentes, y luego tienen cada uno también sus especialidades, que puede ser como el sueño con la salud mental, y también trabajamos muchísimo con el sueño en la época de la transición de menopausia.
Y, y nada, trabajamos de muchas distintas formas, como me imagino que vosotros también trabajáis, con programas digitales, con consultas individuales, vamos a los colegios y hablamos con los profesorados, pero también con los padres. Estamos ya empezando a tener programas para los niños, para que entiendan la importancia del sueño. También trabajamos con empresas para que tengan más importancia o ponen más hincapié en la importancia del sueño. Así que estamos intentando aumentar el conocimiento de la importancia del sueño para absolutamente todos. También soy yo soy la directora europea como Ana ahí en Sudamérica, que yo soy aquí en Europa, de la APSC. Y básicamente me apasiona el sueño, es algo que siempre me ha apasionado, me encanta dormir, nunca había tenido problemas de sueño hasta que tuve la suerte de tener mis hijos. Ellos ya duermen fenomenal los tres, pero más que nada con que ellos hayan evolucionado su edad y todo eso, me doy cuenta de la comunidad con quien vivo y todo eso, y la cantidad de niños de su edad y más pequeños y más mayores que tienen problemas de sueño. Y eso, o sea, realmente me da una preocupación muy grande para el futuro, porque ya sabemos todos que somos muy apasionados de sueño, los beneficios que trae a la vida entera el sueño, pero también los efectos negativos que tienen si tiene deprivación o que por falta de sueño o porque no pueden dormir por lo que sea, ¿no? Y ahí es un poco donde quería enfocarme hoy. No os veo, estáis bien, ¿no? Que no os veo y no sé si me estáis intentando decir algo o nada. Está perfecto, Poli, te escuchamos y te vemos espectacular. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, quería empezar con esa imagen porque yo sobre todo cuando doy charlas en los colegios, empezamos con eso, que es un poco captar la atención de los padres, porque yo creo que hoy en día lo que nos falta a muchísima gente por la velocidad que vivimos en nuestro día a día, el trabajo, la vida familiar, o sea, todo es todo acelerado. Entonces, queremos como un poco algo inmediato que nos va a ayudar, ¿no? Entonces siempre digo, imaginaros un suplemento mágico como una pastilla que pudieras tomar y que te tiene unos beneficios impresionantes. Y de hecho pongo una lista brutal de beneficios que trae este suplemento. Favorece el crecimiento y el desarrollo, mejora el sistema inmune, mejora la atención, la concentración, aumenta el rendimiento académico, favorece la salud, baja la posibilidad de obesidad. O sea que los beneficios y este slide es muy, muy aburrido porque al final es literalmente mencionar todos los beneficios que puede traer esta pastilla, ¿no? Y eso es para hacerlo un poco resumen, porque los beneficios son interminables. Y por el contrario, pensar un poco si no tomas esta pastilla o este suplemento mágico, los efectos detrimentales que puede tener. Es decir, que si no tomas esto, aumenta la irritabilidad, tienes muchos cambios de humor, puede poner más peso, tienes problemas con tu sistema inmune, va a pasar más tiempo enfermo, problemas de comportamiento, tu rendimiento académico es peor, el aprendizaje es más difícil. O sea, todo, si no tienes esta pastilla, como que la vida va en contra de ti, ¿no? Y entonces cuando hago estas charlas en los colegios, pregunto a los padres, ¿os gustaría esta pastilla? ¿Os gustaría utilizar este suplemento? Y inmediatamente están, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Cómo se consigue eso? Y la realidad es que se puede conseguir todas las noches con un sueño saludable. Entonces los beneficios claves del sueño, pues los pongo ahí, seguro que lo conocéis porque ya trabajáis en eso. Pero lo quería poner porque aparte que
ellos como que no saben todos los beneficios que los pueden dar el sueño, pero también los efectos negativos que va a tener a nuestros peques si no le dejamos dormir lo que ellos necesitan. Y es un gran problema y estamos, de hecho, hace 2 semanas estuve en un congreso aquí aquí en España, no, en el Reino Unido, que fue espectacular, solamente del sueño, y hablamos de el problema real que estamos viviendo. Es un crisis muy, muy grande. Entonces, aquí solamente en España, ¿no? 25% de niños no duermen lo suficiente. Aquí en España, no sé, de hecho, os quería preguntar, porque no sé si tenéis parecido las culturas, pero la cultura aquí es dormir tarde, o sea que el hecho, yo tenía que hacer, porque fui una de las primeras asesoras aquí en España, asesoras de sueño, y este cambio cultural de intentar educar a los padres que tenían que intentar acostar a sus hijos un poquito, bueno, un poquito no, mucho más pronto, ha sido una dificultad bastante grande y un reto para mí y gracias a que cada vez hay más conocimiento, hay más educación sobre el sueño y todo eso, pues no, así está siendo un poquito más fácil. Pero yo me confrontaba con padres que sus hijos iban a la cama a las 11, las 12 de la noche y no entendían el efecto o el impacto negativo que estaban teniendo para ellos, porque pensaban, y es totalmente normal por la falta de información que sobre todo antes que había. ¿Sabes? Cuanto más cansado es un niño, mejor va a dormir. Si le acuesto a las 12, pues lo más probable es que se va a despertar a las 12. Que no pasa nada que se duerme un bebé de 7 meses, 7 horas, igual que los padres. ¿Sabes? Que como ponían sus necesidades como padres por encima de las necesidades de su hijo. Entonces, eso es un poco lo que he trabajado mucho junto con muchos otros aquí, este conocimiento y entendimiento. Pues ya os digo, aún así, 25% de los niños no duermen lo suficiente. Tenemos un problema de 25% a 50% de niños que padecen de problemas de sueño. Ya en general, como humanos, dormimos más de 1 hora menos que hace 100 años, 104 años, que es impresionante. Eso es todos los días acumulado, es mucho, mucho sueño perdido en cada día, ¿no? Y aquí en España 4 millones de adultos padecen de problemas de sueño o falta de sueño. Es muchísima gente. Y me preocupa y lo que me llamó la atención mucho cuando estuvimos en el Congreso hace 2 semanas es que ya sabemos que problemas de sueño o falta de sueño o no buenos hábitos de sueño en estos años como primeros años de vida. No estoy hablando tanto de los bebés y los realmente pequeños, sino de 2 a 14 años, incluso los adolescentes. Y hay una relación totalmente unida entre la falta de sueño y los problemas de sueño con una alta posibilidad de crearse con ansiedad en los años 20, 30. O sea, que cuando tengo esa persona 20, 30 años y simplemente por la falta de sueño que ha tenido. Con lo cual, para mí, sabiendo cómo ha afectado la pandemia a esta generación que ya están teniendo muchísimos problemas con la salud mental, tenemos, o sea, yo personalmente, pero estoy intentando educar a la gente, es que me siento que tengo una misión tan grande de empezar a ayudar a esta generación, ¿no? Porque yo creo que, aparte que no es simplemente la falta un poco de conocimiento, pero también es esta bueno, nunca ha dormido bien. Bueno, ya es que lo hemos vivido tantos años, no voy a hacer nada. Bueno, es que
ya dormirá, o bueno, es que estoy acostumbrado que viene a las 12 de la noche y viene a acostarse conmigo y luego estamos ahí despiertos unas horas y ya se duerme. Sabes que yo creo que la gente como que un poco tiran la toalla, ya han vivido estos primeros años que son bastante difíciles de vivir con un bebé de un año, o sea, menos que un año, segundo año de vida también, y ya a partir de los 3 años como que ya dicen, bueno, hemos probado todo, no voy a hacer nada. O que han vivido unos años con buen sueño y dicen, bueno, eso es una fase, ya pasará y todo eso. Y es verdad que, y ya sabemos todos, que el sueño es algo muy cambiante según las cosas que te puede pasar en la vida. A lo mejor alguien en el patio le ha dicho a alguien un poco feo, lo que sea, está un poco más preocupado, pues durante este momento a lo mejor puede dormir un poquito peor o porque sus padres están separándose y lo está viviendo mucho, pues puede tener una época un poco peor de sueño y eso es totalmente normal. Pero yo estoy, y las cifras que os he enseñado antes, estamos hablando de problemas crónicos, problemas que duran meses y años y que realmente sabemos que el sueño está totalmente unido con la salud mental. Entonces tenemos que ayudar a estos niños y hay muchos asesores de sueño de bebés. Hay muchos psicólogos que también intentan, pero se enfocan un poco más en la parte de la salud mental y todo eso, pero es que no hay un problema de salud mental que no está afectando con el sueño y no hay problemas de sueño que no afecta la salud mental. Entonces yo creo que tenemos que empezar a trabajar y ayudar a estos niños. De hecho, estamos trabajando con una compañía increíble en Inglaterra, en Reino Unido, que trabajan con los servicios de la salud mental de los niños, básicamente, ¿vale? Y tienen una lista de espera de 2 años. Es muy, muy fuerte eso. Pero con toda esta lista, perdón, mientras están esperando, lo que han intentado hacer y que estamos intentando hacer es hacer una intervención sobre su sueño para ver si ayuda. Y el 50% de esta lista de espera ya se desaparecen de la lista de espera solamente con una intervención de sueño. Es decir, que muchísima gente de esta lista de espera no tienen un problema que necesita realmente atención de un psicólogo o más allá que el sueño, sino es simplemente mejorando el sueño, mejora todo. De hecho, he tenido muchos casos donde los padres han sido, y totalmente normal, ¿no? Que han estado súper preocupados sobre el comportamiento de sus hijos, ¿sabe? Pensando que a lo mejor que tienen alguna posibilidad de tener autismo o algo parecido. Y también con clientes míos, trabajando mucho el sueño y informando y cambiando hábitos y tal, pues hemos podido descartar esta posibilidad. Y a mí me parece, o sea, quitar 50% de niños de una lista de espera de servicios de salud mental me parece, o sea, impresionante. Así que no sé cómo voy de tiempo. Uy, me voy súper, súper, me queda muy poco. Uy. Entonces, quería hablar sobre solamente, seguro que conocéis todas estas cifras, pero también me parece muy interesante y quería hablarlo un poco porque sobre todo cuando hablamos de los niños muy pequeños, eh, casi siempre, no sé si estáis de acuerdo, a lo mejor no sois, pero por mi experiencia, cuando trabajas de niños menos que 2 años, la gran mayoría vienen con un sobrecansancio, ¿no? Que no duermen lo suficiente de día, no saben exactamente lo que tienen que dormir de noche y la gran mayoría, en mi caso, a lo mejor no en lo vuestro, es que tienen un sobrecansancio. Pero las necesidades de sueño van cambiando y van cambiando bastante. Entonces, siempre me ha llamado la atención mucho estas recomendaciones de sueño porque realmente un niño, y estamos hablando de la edad escolar más que otra cosa, que no me estoy apuntando, pero es que no me veis.
la edad escolar, si ellos están en la cama horas de más y empiezan con la ruminación y todo eso, pues eso crea la posibilidad de tener un insomnio por la ansiedad. Entonces, donde empezamos a trabajar más que otra cosa es que quizás no necesita tanto tiempo como pensamos como padres, que estamos todo el tiempo, que quizás necesitan más sueño, que quizás tenemos que intentar que duerma o tiene más tiempo en la cuna y cosas así. Pues eso empieza a cambiar un poquito cuando están un poco más mayores. Y me parece interesante porque dices eso de los padres y yo soy como embajadora total de poner los niños en la cama pronto, pero a su vez a veces es como, no me sale otra palabra, pero ahí no me sale, que no es la mejor cosa y en muchos casos, de hecho. Entonces, porque para o sea, puede ser correcto para un niño de, vamos a poner 11 años, que solamente duerme 7 horas y que las necesidades de cada niño es totalmente específico a él y puede tener más y puede tener menos. Es verdad que la duración de sueño recomendado tenemos estas cifras, pero puede ser apropiado más o un poquito menos y tenemos que siempre tener esto en cuenta, sobre todo cuando estamos informando los padres de lo que debería dormir sus hijos, ¿no? Es muy importante especificar eh, qué tiene que ser para un individual y cómo está esta persona o este bebé o este niño de 8 años con las horas que está durmiendo. Así que tengo muchas más slides, pero me voy a volver aquí, así, porque ya creo que vamos acercando a la hora y no sé si tenéis preguntas o quieres otras cosas o lo que sea. No, Poli, quería contarte un poquito, te pido disculpas por el sonido, pero acá estamos con casi 50 grados de calor, así que estoy con el aire acondicionado a full. Eh, No lo Te escucho quería para nada, contar, ¿no? Ah, buenísimo. Te quería contar que el tema cultural que mencionaba sobre la hora de dormir de los chicos nos pasa un Sí, montón también acá en Latinoamérica. De hecho, tiene mucho que ver con el horario de trabajo de los padres, ya que muchos salen después de las 20 horas, después de las 8 de la noche. Entonces claro. es un poco dificultoso quizás la rutina, a qué hora comenzar, de que llegan los padres a la casa, a veces los chicos están al cuidado de otra persona, bueno, es como ese gran desafío que tenemos los consultores del sueño, ¿no es cierto?, en poder acomodar esa rutina con los horarios de toda la familia. Así que sí, la problemática evidentemente es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Claro, claro. Y, y bueno, sí, esto también quería destacar de lo que decías, que el sueño de uno, la dificultad que puede existir en el sueño de un integrante de la familia realmente nos afecta a todos un montón. Y quería preguntarte un poquito cómo es el trabajo en el campo cuando haces este tipo de recomendaciones, cuando vos contabas que hacías charlas con empresas y un poquito de qué se trata eso, quería preguntarte. Pues mira, y va un poco vinculado a lo que decías sobre o sea, que los padres llegan tarde y todo eso. Nosotros tenemos la esperanza y el pensamiento que somos capaces de informar desde arriba, desde dirección, que necesitamos poner mucho más hincapié en el sueño para todos, porque los beneficios para una empresa simplemente, y estoy hablando aquí un poco feo, pero simplemente desde un punto de vista financiera, tiene un impacto súper beneficioso y positivo sobre lo que pueden ganar. De hecho, aquí en España lo voy a decir, pero porque no puedo decirlo. No sé, tenéis pesas, ¿no? ¿Es pesas donde estáis vosotros? No sé cómo es vuestro dinero. ¿No? Pesas no es. Sí, pesos. Sí, pesos. Sí. Por cada euro que se invierte en el sueño de cada empleado, se coge un retorno de 5 euros
de más. O sea que es un retorno de dinero muy importante. Y ya como comentaba, si un niño está durmiendo bien, la madre o el padre no está durmiendo bien, sabemos que en muchas ocasiones depende un poco de la hora que se tiene que despertar por la mañana, pero si un niño va a la cama más tarde y no ha dormido lo suficiente, tiene una ventana de vigilia demasiado grande por la tarde y solamente están aguantando a este bebé a irse a la cama más tarde porque, por supuesto, tiene todo derecho en vez de su madre o su padre, o al revés, que los padres tienen, ¿no? Tiene mucho más posibilidad que la noche que pasan va a ser de peor calidad, su sueño va a ser peor y todo eso. Entonces, por eso estamos intentando trabajar eso en la parte directiva de las empresas. Va lento, porque es algo nuevo que es muy desconocido. Ya es verdad que está cogiendo ritmo aquí en Europa. No sé si allí lo estáis viendo, sobre todo en los Estados Unidos también lo estamos viendo mucho y a lo mejor os pasa desde allí a Latinoamérica, ¿no? Esperemos. Sí. Y luego lo que yo siempre he utilizado un poco como sugerencia ha sido, pues, si uno de los padres puede hacer la parte de la noche, la rutina de la noche, porque llega un poco antes, pues el otro padre o la madre que se levante un poco antes para pasar un poquito, que se vaya al trabajo un poquito más tarde para pasar un buen rato en la mañana. Porque es verdad que nosotros también tenemos unos horarios muy difíciles aquí de trabajo y mientras estamos intentando cambiar un poco la parte cultural de las empresas no va a ser una cosa rápida. Es así. Lo mismo con las instituciones educativas y todo, así que es, bueno, Sí. para ir cerrando un poquito, me parece que este compromiso que tenemos nosotros, los consultores de sueño, que somos, bueno, como pioneros en brindar la información en todos los ambientes, porque los niños al final son como que los que nos hacen ver el problema, pero terminan siendo las víctimas de toda una cultura, ¿no es cierto?, de desconocimiento. Entonces, está buenísimo, me encanta todo lo que nos traes, esta información de que nos motive también a nosotros los consultores a ir más allá, porque es un trabajito de hormiga que vamos haciendo, llevando información a los papás, a las empresas, a los centros educativos, a todos los lugares para lograr esto que mencionabas vos al principio, que el sueño es el pilar de la salud y el bienestar, no solo de los niños, de los adultos, y bueno, como decías recién, impacta en todos los aspectos de la vida, en la productividad en el trabajo, en el aspecto cognitivo de los chicos, de los papás también, que estamos a veces muy cansados y eso se arrastra en todo, en el humor, bueno, todo lo que estuviste mencionando, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es todo lo que voy a aportar. Ani, no sé si querés preguntar algo más a Poli. Sí, muchas gracias, Poli. ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Gracias por tu intervención. La verdad que es súper importante esto de poner el foco en los niños un poquito más grandes, ¿no? No tanto en bebés, sino en la importancia también del trabajo con esta población. Así que bueno, muchas gracias, Poli, por estar acá. ¿Hay algún Muchísimas gracias por recibirme y dejarme hablar y todo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Los presencial te están aplaudiendo también. Muchas gracias. Chao, Poli, muchas gracias. Venga, muchísimas gracias. Espero que vaya bien todo el resto del día. Hasta luego. Adiós, adiós. Bye. Bueno, gracias. Bueno, ahora presentamos. Se está conectando. Ahí está. Ahí seguimos con ¿Estás, Meli? Buenísimo. Bueno, ¿se escucha bien? Está. Bueno, ahora sigue Melissa.
Avísame cuando. Sí, si querés la ¿La presentamos. puedo ir presentando? Dale, vamos a hacer su video que está en inglés con subtítulos que ya ella nos mandó y luego va a haber un momento para preguntas ya que está en vivo, así que vamos a aprovechar. Ahí está Meli, hola. Ahí está. Ay, Melissa. Hello. Ahí está. Ella está en inglés, Bueno, tenemos un me voy traductor presentando. acá. Bueno, si querés presentarla. Ahí está, bueno. Bueno, Bueno, en la siguiente conferencia vamos a escucharla un poquito a Melissa Doman. El título de la conferencia es Repensar las dificultades para dormir en niños con necesidades especiales. Bien, ella es Melissa Doman, es de Estados Unidos, de Filadelfia. La pueden encontrar en Instagram como Special Needs Sleep Coach. Melissa es asesora de sueño exclusivamente para niños con necesidades especiales. Tiene 15 años de experiencia enseñando a familias de niños con una variedad de diagnósticos que incluyen parálisis cerebral, trisomía 21, autismo, TDA, ADD, GDD y más. El objetivo de Meli es asegurarse de que cada niño se le brinde un camino en el que pueda tener éxito y prosperar con un excelente descanso nocturno. Bien. Bueno, gracias Gaby. Como dijimos antes, ahora vamos a poner el video que ya nos mandó con los subtítulos y luego abrimos a preguntas. Hello, everyone. Thank you so much for inviting me to this very special event celebrating World Sleep Day and just how... ¿Se escucha? A ver, háganos manitos si se escucha. Acá lo escuchamos. important it is to prioritize a good night's rest. My name is Melissa Doman, and I am the founder of Melissa Doman Sleep Consulting. My team and I work exclusively with kids with special needs and have helped hundreds of special needs families around the world to get the sleep they so desperately need. My team and I have worked with children of a variety of different ages, diagnoses, abilities, and we know one thing for sure: a good night's rest is possible for anyone. When I first started working with this population as a therapist 15 years ago, the one question I was not able to answer for my families was, how do I get my kid to sleep better? Here were these families desperately trying to get therapy up and running, and it just wasn't happening. Session after session, my parents would open up to me and tell me exactly how exhausted everyone was and what their typical nights looked like. And what became abundantly clear to me was that if I was going to help a child and their parents with their therapy program, they would have to sleep better. I had enough of seeing exhausted parents across from my desk, desperately trying to go through the motions of their child's treatment program. 2016 was the year that changed everything. In my search for answers, I came across the technique of sleep training and how to teach good sleep to a child. Using what information I found, I started to coach my therapy clients through the process. And what happened? I received more and more reports that my kids were finally sleeping. I was just so excited to know that there was an answer and that it just took the right steps and consistency for success. But I knew my work wasn't finished. I knew there were thousands of special needs families who were desperate for this help, and they had no resources to turn towards. That was when I decided to become certified as a sleep coach, and here we are today. Now, one thing I've found over the years is that often
The world uses diagnoses and labels to put kids in a box. As soon as a label is put on a child, parents are told all the limits that that child is going to have. And they're told what their child will never be able to do. Time and time again, parents have to sit in doctors' offices and be told the only way their child is going to sleep is with melatonin and or medications. But what parents need is to have the right tools and someone in their corner who really understands their child's struggles, and more importantly, what their child is capable of. What I've learned myself and have taught the families that come to Melissa Doman Sleep Consulting is that most sleep issues for children with disabilities boil down to two things. Number one is that these kids have simply not learned the skill to sleep. Now, that sounds a little funny saying it, but it's true. Nearly 90% of the children I work with, regardless of age or diagnosis, have simply not learned their own self-settling or soothing strategies to get to sleep independently. This is a huge component for us to sleep well. Now, we all have our own ways of getting to sleep, whether that be lying in a certain position, having a pillow tucked under us in a certain way, wearing socks, having the window open. Whatever that is, we do not rely on anyone else to make that process happen. However, if any child has any issue getting to sleep, we must check if they are able to do it autonomously. And again, 90% of the special needs children, teens, and even young adults I work with have not developed that skill yet. Pretty striking. Now, why is independent sleep so important anyway? Well, it's because the way we fall asleep each night is the exact way we put ourselves back to sleep each night. We don't even realize this, but we do wake briefly at night in between every completed sleep cycle. However, since we have our own ways of getting to sleep, we don't even realize that we wake up. We can immediately start that next sleep cycle and we're set for the rest of the night. Now, when a child is reliant on someone else to make that journey happen, it becomes way, way harder to get a good consolidated night's sleep. Let me paint a picture for you to better understand this. All of us have become accustomed to sleeping a certain way, right? We need a pillow and blanket to go to sleep. If someone took these things away from us tonight, we'd have a much harder time sleeping, wouldn't we? Or if we had them in the beginning of the night and then woke up later to find that they were gone, what would we do? Exactly, that's right. We'd get right out of bed, look for those things, and then try to resettle after a somewhat startling wake up, right? Now, for children who need a parent with them in some way, shape, or form at night, whether that's co-sleeping, patting, hand-holding, having mom or dad lie down with them, it might even be just as simple as mom or dad sitting in the hallway for their child to get to sleep. But again, for children who need a parent with them in some way, shape, or form, they're going through that experience over and over again. They're going through that experience of no pillow and blanket, right? At that point, parents have become the child's sleep prop. Parents have become the pillow and blanket.
So it's important that we teach our disabled children how to do it independently. Now, where most traditional sleep training fails is that it's way too fast a process. It's way too fast. It's way too stressful on the parents and the child. What I've learned and taught hundreds of families to do is to sleep train in a gradual way where we allow space and time for the child to process the changes, and more importantly, be successful before we go on to the next step. And how important is that for a special needs child to feel successful when day in and day out, there are constantly things happening where they might be feeling like a failure? So what better way to teach independent sleep than to do it gradually, make 1 or 2 changes at a time, and allow for many, many, many opportunities for that child to be successful and for parents and child to celebrate that together. Sounds pretty positive, right? Now, the second important factor when teaching a child with special needs to sleep is to factor in what their brain and body needs for a good night's rest. When a child has any neurodevelopmental issue, this can cause a lot of havoc to the sleep journey. There can be a lot of disruptions, a lot of wrenches in the works, so to speak. Some children might have sensory processing issues, nutritional deficiencies, difficulty moving their body. They are simply not getting the things they need to create sleep pressure, feel regulated, or they're not getting the vital nutrients necessary for their body and brain to do what it needs at night. So let's break these things down a bit. When it comes to sensory processing, in my experience, any child with a sensory processing issue, no matter how mild or how severe, they are going to have a hard time getting a good night's rest. And why is that? For children who are sensory seeking, right? So children who are attracted to lights, they like loud sounds, they want tight hugs, they're constantly on the go. They're jumping off of furniture or into things. These are fairly typical examples of a sensory seeking behavior. So if a child is sensory seeking, if they are not getting enough stimulation during the day, the brain is going to be agitated and it's going to go on the prowl looking for more stimulation, no matter what time it is. For many children on the autism spectrum, for example, a lot of kids that I work with are sensory seekers. And one of the most common issues that my team and I come across for children on the spectrum is the big, long, middle of the night wake up. And this wake up happens anywhere between 1 to 4 a.m., maybe a little bit earlier, but usually between 1 to 4 a.m. And at that point, parents could do anything they want to get their child back to sleep. They could try co-sleeping, snacks, tablet, whatever, whatever. But it doesn't matter at that point. At that 1 to 4 a.m. time, what's happening is the sleep cycle is shifting. Things are becoming a bit lighter in sleep. We're not spending as much time in our deep stages of sleep. But if a child has any sensory processing issue, those sensory areas of the brain are going to start waking up. So for those kids on the spectrum who are having those big, long, middle of the night wakings, more often than not, it's a sign that their sensory system is either not getting enough of something or too much of something, which I'll explain in a second.
So if there are any parents or professionals out there who work with children in this population, who have a child on the spectrum, if this is something that you are experiencing over and over and over again, it is vitally important that you evaluate what your child is looking for during the day with regards to sensory seeking behaviors, and make sure that you are satiating that as best as possible. It may not resolve the middle of the night issues 100%, but over and over and over again, what I have seen with my kids is when they're getting the right kind of sensory integration, when they're getting that stimulation they're searching for, those big, long middle of the night wake ups just greatly reduce. Okay. So again, for those sensory seeking kids, if they're not getting enough stimulation during the day, like I said before, the brain is going to be agitated and it's going to go on the prowl and it's going to look for the stimulation that it was supposed to get during the day. Now, on the other side of this, so for children who are hypersensitive or easily get overwhelmed by things in the environment, what happens here is the brain has way too much information to process and it gets disorganized at night. For those sleep professionals out there who are watching this, you and I both know that over and over and over again, as our bodies go through the sleep cycle, our brain is taking important information learned from the day and organizing it. It's getting rid of the not necessary stuff and keeping the important skills, lessons, bits of information that we're learning. So if there is a child who tends to be, again, hypersensitive or gets easily overwhelmed by stimuli, that brain is getting over inundated, oversaturated with information, and the brain gets disorganized. Now, interestingly enough, more often than not, these children also struggle with anxiety, and their fight or flight systems are easily triggered. And if you think about it, okay, if you think about it, if your world is brighter, louder, or just generally more intense than what maybe we neurotypical people experience, right? Anybody's going to start to feel stressed or anxious. And again, we've all been in those situations, right? When we're at those big parties, when we're at the club, when there's many people talking at once, right? There's only a certain amount of time our bodies are able to handle that. At a certain point, we're going to go look for a quiet place. We need to decompress, okay? And if you're in that environment long enough, you might start to have those feelings of stress and anxiety. So again, if a child that you are working with, or if you have a parent, if you are a parent of a child who tends to be hypersensitive to stimuli, this is something to keep in mind when it comes to bedtime and their sleep at night. Now, the other thing we have to keep in mind is that when it comes to sensory regulation, we have 8 different sensory pathways that need regulation, right? We have vision, hearing, tactile, taste, smell, okay? We also have vestibular, like our vestibular system, our proprioceptive system, and our interoceptive system. So any one of these different pathways might be dysregulated. So with the families that I work with, we choose the most important pathways that are going to make the biggest impact for their child's sleep at night. And if we just did that alone and we didn't change anything else with independent sleep, schedules, routine, etc., if we simply give the brain what it needs, if we balance that sensory processing system, that child is going to have a significantly easier time going to sleep at night.
In addition to this, many children that I work with, as I said before, struggle with nutrition despite parents' very best efforts. And again, my team and I understand nutrition is a prickly subject. It can be a very stressful subject for parents, but it doesn't have to be either. Now, some children that I work with have difficulty gaining weight. They can't seem to get the calories they need during the day, or they're incredibly picky eaters. So when faced with this, again, the body is not getting what it needs to feel satiated. So it's no surprise that these kids wake up in the middle of the night. In addition, our bodies need certain vitamins, minerals, and amino acids to produce and maintain levels of melatonin, serotonin, and more. If we're not getting the calcium, the vitamin B6, the tryptophan, etc., sorry, our body is going to have a hard time not only producing melatonin, which is the hormone we need to go to sleep, it's going to have difficulty maintaining those levels middle of the night as well. And I mentioned one of the most common issues my team and I come across for kids on the spectrum is the big middle of the night wake up. And it's interesting because, again, most of those kids have sensory processing issues, but most of those children have also been prescribed melatonin, medication, whatever, to try and get through that middle of the night time. Now, for any sleep professionals out there who are watching this, again, you and I both know melatonin is only going to help with the beginning of the night. So we have nothing to lose and everything to gain to make sure that we are supplementing with the right amounts of calcium, vitamin B6, etc., so the body can naturally boost those levels of melatonin. And best case scenario, we can get those kids off of the over-the-counter or prescription melatonin. Now, finally, physical activity is incredibly important for a good night's rest. And again, I realize with any sleep professionals out there, kind of preaching to the choir. Now, many children that I work with may not get enough physical activity simply because it's too difficult. For many children on the spectrum, for example, going outside can actually be too much work. They don't want to do the walking. It's too intense for them. Or it might be overwhelming for them, right? If we have a child who is very sensitive to light, they're sensitive to sounds, simply going outside of their comfortable home environment may be a challenge. On the other hand, we also, my team and I, have worked with children who are constantly on the move. And for these kids, whether they are not getting enough or getting too much activity, we need to, again, similar with sensory perception, we need to find that balance. We need to strike that balance between what is just enough, where we're burning off the energy needed to create a good night's rest, where we're not overdoing things, where that can rev up the sensory system. It can create overtiredness. All right. Everything is all about balance. Now, for children who are not yet mobile, okay, so for example, many children diagnosed with cerebral palsy, so children who are not yet commando crawling on their bellies, crawling on hands and knees, or walking independently, these children are working that much harder to take that next step, to reach their hand to grab something. They are most likely getting overtired during the day because they have to work that much harder. And whether that's just taking the brain power to send the message to the hand to grab, or if that child is struggling with tight, rigid muscles, they're working with a body that is keeping them contained. They have to work that much harder,
and again, are most likely getting themselves overtired during the day. Now, again, on the other side of that, for many children who are not yet moving independently, they're not moving as much as their neurotypical peers. They are not burning quite the same energy, which can also affect sleep quality at night. Do you think that a neurotypical 3-year-old and a 3-year-old child with cerebral palsy sitting in a wheelchair is burning the same amount of energy? No, right? So again, it's making sure that we strike that balance regardless of what the child's diagnosis is, where their abilities are at, okay? But those are the main components that I teach my families when it comes to teaching a good night's rest. It's the skills, it's the habits, the nutrition, the sensory integration, the physical activity. When all of these things are working together, that is when we're going to see success. Now, there may be quite a few professionals out there thinking, well, what about melatonin? Or couldn't we just use meds? And the answer is, sure, I suppose. But so often, parents are told that these are the only solutions they have. It is assumed that their child is not going to understand the process of learning new sleep skills, of learning new habits, of getting on a routine. And so often, things like melatonin and medications, they may work in the beginning. But what ends up happening is that doses need to increase. Medications have to change in order to maintain somewhat okay sleep. And so often when talking to parents, they feel guilty about where they found themselves. They feel guilty about having to start the medication and ultimately finding the medication just did not work the way they thought it was. Now, even worse, if melatonin and meds don't even end up solving the sleep issues, parents are going to feel stuck again, feeling even more helpless than they did at the beginning. Melatonin and medication are only going to go so far, as it does not actually teach the skill. It doesn't get down to the root cause of the neurodevelopmental issue. Melatonin and medication just mask the problems. These things don't regulate the brain as they should. They cannot make up for the nutritional deficit. For some families, it might make things a little easier, but it will not solve the sleep issues overall. Regardless of what the issues are, I've had the pleasure of helping hundreds of special needs families get their sleep back. I've been able to use my knowledge as a therapist and as a sleep coach to create custom sleep plans for each and every child I've worked with. With the right tools, any family, even special needs families, can be better rested and less stressed. It gives me great joy to know that these families not only have their sleep back, but they can also see just how brilliant their child is, and it opens the door to showing just what their child is capable of. Thank you again for having me today, and I am so excited to hear your questions. Thank you, Melissa. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you for having me. So I believe Stephanie Gonzalez has a question. So how do you get a child with cerebral palsy to exercise? Yeah, that's a great question. So just to let you all know, my area of specialties, like specialty with regards to therapy work, is physical development. So so I can guide my families in that when I'm talking about sleep. But you know, oftentimes there are things that I do in tandem with physical therapists at home. But
But at the same time, we talk about different things that can be done at home as well. So some of the most common exercises that I use is like, just really simple stuff like floor time, rolling on the floor, working on balance. Specifically for kids with CP, I find a lot of times the thing that gets in the way of them sleeping is like retained reflexes. So that like Moro reflex, that kind of startle response, they'll have that multiple times at night. So working on simple things like rolling, balance development, those are like really the most important things to kind of focus on. But as I said, my area of background is mobility development and physical development. So it's an easy one for me to guide for families with kids with CP. Gracias, Melissa. Estamos haciendo la traducción al español en los comentarios, ¿sí? Si quieren, vayan a los comentarios y ahí está la traducción al español de lo que está diciendo Melissa. Thank you, Melissa. Yo Yes. tengo una preguntita, avísame cuándo le puedo hacer. Adelante, Gabriela, por favor. ¿Ahora? Sí. Sí, bueno. Bueno, Melissa, primero gracias porque me parece muy enriquecedor todo lo que nos compartís. También animarnos como consultores de sueño a brindar nuestros servicios a estas familias que también los necesitan un montón. Y bueno, lo que te quería preguntar es, cuando nos hablabas de los niños con este problema para el procesamiento sensorial, ya sea que requieren más estímulos o que a veces tienen exceso de estímulos cuando son muy sensibles, si nos puedes dar ejemplos de cómo abordar estas situaciones. Es decir, si notamos, por ejemplo, que el niño tuvo mucho exceso de estímulos durante el día, ¿hay alguna estrategia que podamos utilizar como padres para ayudarlos a relajarse, a estar un poco más tranquilos antes de, o ya sea en la rutina de sueño o antes de iniciarla? So, translating here, so briefly, is there a strategy we can try before or during the sleep routine that can help a child with sleep? Yeah, and Gabriela, if I understand correctly, this is specifically like for sensory issues and things like that. Is that correct? Si la pregunta, Gabriela, tiene que ver específicamente con el desarrollo sensorial. Sí. Sí. Sí, Okay. sí. Yeah. So it's a great question, and I understood a bit there, like, do we do it in the bedtime routine? Do we do it beforehand? And the answer is both. We do it both in the bedtime routine just to make sure that those needs are met and we're, filling all the cups, so to speak. But for some children, yes, like we'll need to do other things during the day, after therapy, after school, in order to just calm that sensory system down a ways. Now, in order to figure out like what techniques we use, we have to look at how that child is sleeping or what things are we seeing middle of the night. And, I don't want parents to feel like they have to do 10 different things with their kid. Usually we start with maybe 2 or 3 techniques and we integrate that in. And then once that's going well, if we need other things, we'll put those things in there. Okay. Now, some of the most common, activities or strategies I use with my kids is joint compression massage. Joint compression massage is like just gangbusters. I use this with my kids who are sensory seeking. I use it with my highly anxious children. It's a way to, first of all, meet the needs, right? So for those kids who are co-sleepers or something like that, it meets the tactile need that they're seeking at night, but it also helps to calm down that system. So for kids who are in that overwhelm, who are very anxious, it's a way to get them feeling calm and relaxed in the body. So
joint compressions is something I use with a lot of my kids with great success. We also do things like sensory swings. So using that after school in the bedtime routine, specifically for those kids who are, you know, again, constantly on the go, constantly needing movement. That's a great way for us to meet that need before bedtime. What else? Gee, now I gotta think of all of them. For a lot of kids that we work with, interestingly enough, they have a lot of oral sensitivity. So kids who are constantly putting things in their mouth, that is something, interestingly enough, that can keep them up for hours. So we'll use certain tools like the Z-Vibe. We'll use like the Z-Vibe brush, nuke brushes, things like that, in order to meet that need during the day. So that would be something we do maybe a couple times before a meal. We might do it as part of the bedtime routine. It depends on the kid. But those, I would say, like, are probably the three most common tools that we use with our children. But, you know, for kids that I work with who are like headbangers, for example, like we'll do hanging upside down. We'll use vibration toys in and like around the head, around the body, in order to, again, just kind of meet that need and have them do that kind of behavior less and less. And for whoever's translating for me, I'm really like, if you need me to stop, just tell me stop. Thank you. So you have mentioned three techniques. Can you mention them again, please, Melissa? So Yes, yeah. So the top three techniques I use with my kids are joint compressions, joint compression massage, sensory swing, and like oral stimulation using certain like talk therapy tools, Z-Vibe, the Nook brush. Those are my two most, like, those are the two that I go to the most. Perfecto. Thank you. Gabriela. Gracias. Bueno, gracias. Tenía otra pregunta que era sobre el ejercicio en los casos de parálisis facial, pero ya se la hicieron. Así que, nada, muchas gracias. Por mí ya está. No sé, Dani, si quieres preguntar algo. Muchas gracias, Melissa. Thank you so much. Creo que hay una pregunta. Hay una pregunta en comentarios. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Levantaron la mano. Wonderful. Rock. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you, Stephanie. Sí. Quería hacerte un comentario, Dani, acerca de las dos que han expuesto. La verdad que sobre todo con esto último de Meli quedé fascinada porque creo que es un poco animarnos, nosotros los consultores primero, a abordar estos casos, porque como decía ella, los padres a veces tienen miedo, no, mi hijo no va a poder aprender, y entonces nosotros tenemos que transmitirle la tranquilidad porque al fin y al cabo no es otra técnica diferente la que usa para estos niños que las que usamos para los neurotípicos. Es más bien, me doy cuenta como que los papás tienen más trabajo en observar qué necesita su niño. Observamos que a veces hay exceso de estímulo, entonces medimos un poco eso, o cuando requieren más, justamente al revés, ¿no es cierto? Cuando no son tan sensibles y requieren más, a ver qué le podemos aportar a nuestros niños en este caso. O en el caso de las parálisis cerebral, si estamos todo el día haciéndole trabajar a este niño como daba el ejemplo Melissa, de tratar de agarrar algo, bueno, medir, a veces no excederse también con que esté todo el día haciendo ese ejercicio. Y bueno, justamente me parece que el quid de la cuestión está en la observación, en ese trabajo que tenemos los papás de observar y conocer bien a este niño, y bueno, poder transmitirle la tranquilidad de que lo va a lograr, como decía Meli, gradualmente, siempre hacerlo, transmitir eso nosotros los consultores, ¿no es cierto?
dar tranquilidad de que lo va a lograr, de que esa familia va a tener un descanso exitoso paulatinamente. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Melissa. Yeah, and just to speak to what I think Gabriela said, you know, it's yes, to a certain extent, like a lot of the techniques that maybe some of you out there working with children use absolutely can be used with this population of kids. But, you know, for me, every plan that I put together and I teach my families, we have to make one change at a time. We have to allow space for that child to process and understand those changes. And as I said in the video, to have success, right? If they're feeling successful with it, that is going to give us like a lot of positive momentum. So for those of you out there who do sleep training or you know, behavioral changing for sleep in particular, if you have these kids, absolutely, like the techniques that you're using can work. You just have to make it work for that child. You know, and a very common example is like, you know, for our kids who are co-sleepers, right? The kids who need mom, dad, or whoever with them at night. If parents are just lying with them all night long, maybe the first step is like at the beginning of the night, instead of lying down, you know, that parent is just sitting next to their child, right? So all the same stuff, we can do touch comfort until they go to sleep, all of that. But, you know, we get the child like learning, oh, mom just sits next to me now. She doesn't lie down next to me. And when that goes well, okay, now we work on the middle of the night and then there and then there and then there. So it can be a longer journey. But again, whatever techniques and tools you all use as coaches, you know, I want you to be thinking of that, of like one change at a time. And you may have to like really look at the situation closely to figure that out. But one change at a time and building on that is, you know, what I've learned is just like, it completely changes it for the child and for parents as well. And it takes a lot of stress off of the parents too. Like they know, all right, this is the only thing I got to do. We don't have to worry about the crying and the tantruming. Like it's just, okay, we're going to focus in this moment. This is the change that we're making. Yeah. Muchas gracias. Thank you, Melissa. Ahora vamos a poner los arrobas, así tienen el contacto tanto de Melissa como de Gabriela, de sus Instagram. Bueno, y también que sepan que esto lo van a poder ver grabado. Después vamos a enviar el acceso a las grabaciones, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias, Melissa, nuevamente. Y hacemos un breve corte y continuamos. Gracias. Bye. Bye. Thank you so much. Thank you. Fue terrible para mí.